Vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Cuídanos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos hoy nuestro estudio y el tema que estábamos abordando era el estudio acerca del anticristo. Y estábamos estudiando acerca de 2 Tesalonicenses 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer otra vez allí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, a donde leemos: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor esté cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que entonces Cristo allí hizo una advertencia, como hemos visto, acerca de que Cristo no iba a venir sin que viniera antes la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice también allí que las personas que son engañadas con este sistema, dice, es porque ellos no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Eso es lo que dice allí. Dice: con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y que hemos dicho que este poder está desde el principio, que desde el tiempo que comenzó el culto en la tierra, que comenzó con Adán, desde allí viene operando este poder, que simplemente en el tiempo que Cristo viene, allí entonces se le da el nombre del anticristo. No porque comenzó allí, sino solamente porque allí ahora el plan de salvación adquirió el nombre de Cristo. Y entonces, porque adquirió ese nombre por la persona de Cristo, por la venida de Cristo, por el evangelio de Jesucristo, entonces a ese poder impostor, a ese poder infiltrado, por eso se le llamó anticristo. Porque ahora fue Cristo el que ocupó el lugar. Ese nombre ahora es el que recibe el plan de salvación, el nombre de Cristo. Pero el plan de salvación venía desde la caída, por lo tanto, desde la caída, desde que se introduce el culto, que se introduce a raíz de la caída, allí entra el anticristo. Pero no se le llamaba así porque Cristo no había venido. Pero ese poder viene desde que la Biblia comienza a hablar de la adoración. Allí Él se introduce. Porque ese poder trabaja es introduciéndose en la adoración, en el culto de Dios. Allí es que Él se introduce. Y que lo encontramos en Caín y Abel. Caín y Abel fueron los dos primeros adoradores que la Biblia menciona. Por lo tanto, en esos dos adoradores, allí entonces estaría en ese culto. Recuerde bien que Caín y Abel, los dos, adoran al mismo Dios. Caín y Abel adoran en el mismo lugar. Recuerde bien que la religión de Caín es una religión que tiene 7 pilares. Y el número 7 es el número de la perfección. Por lo tanto, la religión de Caín tiene todos los pilares de la religión correcta. Recuerden los pilares de la religión de Caín.
El primer pilar de la religión de Caín es que el nombre mismo de Caín significa Mesías, significa Cristo, significa Señor. Recuerde bien que en la Biblia los padres le ponían nombres a sus hijos que apuntaran a una meta espiritual. Entonces Dios le reveló a Eva que un descendiente de ella iba a ser el Salvador del mundo. Y fue así. Porque un descendiente de Eva, ella era la madre de todos los vivientes. Así que de ella tenía que venir el Salvador del mundo. Pero Eva no sabía en qué tiempo iba a venir. Eva creyó que era el primer embarazo, el primer hijo, que iba a ser el hijo de ella, el Salvador del mundo. Por lo tanto, ella al primer hijo, creyendo que era el primero, que era Caín, que era el primogénito, ella le puso el nombre del Salvador. Ella creía que era el primero. Por lo tanto, la palabra Caín, el nombre Caín significa Jehová dio o dado por Dios. Significa también el Señor, el Salvador. Y es el primer pilar de la religión de Caín. La segunda es que cuando Adán y Eva cayeron y fueron sacados del Edén, del huerto, Dios estableció un lugar a donde ellos tenían que reunirse, en la puerta del Edén. Así que es el lugar de adoración asignado por Dios. En ese lugar se reunían Adán, se reunía Abel y Caín. Así que ellos formaban la religión correcta en el lugar correcto. La otra virtud que tenía la religión de Caín es que Caín no era ateo, tampoco era escéptico. Caín era un hombre religioso, activo, devoto. El otro punto que tiene la religión de Caín es que Caín pudo haber hecho lo que han hecho muchos, de crear nuevos dioses y buscar dioses de otro lado. Pero Caín no hizo eso. Caín era dedicado y hacía culto al Dios correcto. Otra virtud que tiene la religión de Caín es que en la Biblia no aparece Dios hablando con Abel, pero aparece hablando con Caín. Caín hablaba cara a cara directamente con Dios. Esa es otra pilar de la religión de Caín. Otro pilar que tenía la religión de Caín es que Caín llevaba a Dios ofrenda. Caín llevaba a Dios ofrenda, llevaba de los productos de su trabajo, llevaba a Dios. Y eso pues es una actividad buena, llevar a Dios de lo que se produce. Y otra virtud que tenía la religión de Caín era que Caín buscaba el favor de Dios. Todos esos elementos tenía la religión de Caín. Recuerde que él, Caín, era de la iglesia correcta, era de la iglesia de Adán y de Abel, y que adoraban juntos. Sin embargo, Caín y Abel representaban la iglesia de Dios. Ellos eran de la iglesia correcta. Pero en la iglesia de Dios, en la iglesia correcta, del Dios correcto, iba a haber dos clases de adoradores. Entonces, la escritora adventista Elena de White, ella escribió que en Caín y Abel se manifestarían las dos clases de adoradores. O sea, recuerde, no son gente ateas, no son gente escéptica y no son gente dada a una vida sin Dios, sin religión y de maldad
Hoy el mundo está, hoy existen ateos sin Dios y existen personas religiosas pero que adoran a dioses falsos. Lo hubo en Babilonia, lo hubo en Egipto, lo hubo en Grecia, lo hubo en Roma. Y hoy lo hay con mucha gente que adora a dioses falsos. En la India adoran la vaca, los animales. Y que también gente que adora imágenes hechas de yeso, pintadas. Esas son desviaciones de la religión que Caín no tenía. Caín adoraba era al Dios correcto. Eso hay que saberlo. Y lo adoraba, no tenía imágenes, no tenía dioses falsos. Así que todas esas son herramientas que tenía la religión de Caín. Ahora, ¿cuál es la diferencia que había entre la religión de Abel y la religión de Caín? Usted notará que no había mucha diferencia. Pero el escritor adventista dice, Elena de White, que en Caín y Abel se iban a manifestar las dos clases de adoradores que iba a haber desde el principio del mundo hasta el fin. Pero recuerde que está hablando de adoradores, de gente activa, religiosa, ocupada en la iglesia, adorando al Dios correcto. Se trata de adoradores de Dios. Y que iba a ser hasta el fin del tiempo. Hasta el fin. Y va a haber esas dos clases de adoradores de Dios. ¿Cuál era el problema que tenía Caín en su culto? Bueno, que Caín adoraba al Dios correcto, en el lugar correcto, en la iglesia correcta. La actividad religiosa que hacía era la correcta. Dios mandó a que se le llevara ofrendas y él llevaba. Invertía en Dios. Y estaba dedicado a Dios. Tenía una actividad religiosa. Era activo, devoto. La diferencia que había era muy sutil. Era que Abel, para adorar, indagaba, buscaba a ver cuáles eran los requerimientos divinos para él adorar a Dios de esa manera, cumpliendo con los requerimientos divinos. O sea que Abel buscó para que Dios lo hiciera parte de su plan. Él se acercaba a Dios buscando que Dios lo hiciera parte de sus proyectos. Iba buscando la voluntad de Dios. Y Caín adoraba al Dios correcto, en el lugar correcto, en la iglesia correcta, con los adoradores correctos, haciendo la liturgia correcta, llevando a Dios de sus productos. Pero Caín nunca buscó conocer cuál era la receta sugerida por Dios, sino que Caín hacía todo esto dedicado a Dios, pero era él quien hacía la receta. O sea, él era quien construía el proyecto adorador. Era el Dios correcto, pero era Caín quien lo hacía. O sea, le llevaba a Dios, Caín, cosas buenas, muchas de su trabajo, pero era él quien la diseñaba. La fórmula la elaboraba Caín. No iba a buscar la voluntad de Dios para saber qué quería Dios y qué pensaba Dios. Caín entendía que él tenía una receta buena y se la llevaba a Dios, que su receta era buena, que su fórmula era buena. Y le llevaba lo mejor de él y de lo que él tenía a Dios. Eso era Caín. Invertía en Dios, en el Dios correcto.
mientras Abel iba a aprender de Dios, a ver qué Dios tenía de enseñar para él someterse al plan, Caín iba a someter a Dios a su plan. Esos adoradores están hoy. Y Caín representa al anticristo. El anticristo adora al Dios correcto y también está basado en los principios correctos de Dios. El anticristo no es los hindúes que adoran la vaca. Y el anticristo tampoco adora a los dioses que adoran en Egipto, por ejemplo. Hay mucha gente que adora a Buda. Y otros tienen otros dioses, pero el anticristo no adora a Buda. El anticristo adora al Dios de la Biblia. Adora a Jehová y adora a Cristo. Y el fundamento de su religión lo saca de la Biblia. Lo único que el anticristo elabora él la liturgia. Le lleva a Dios de lo mejor que él tiene. Las inversiones que hace el anticristo en favor de Dios, llevándole a Dios de lo que tiene, es astronómicamente más grande, más voluminosa y de mucha más actividad y de mucho más brillo que lo que hacen otros cristianos que tienen otras posiciones religiosas. Los sacrificios que hace el anticristo, que hace la religión que adora al mismo Dios, pero que tiene la actitud de Caín, de llevar a Dios lo mejor y mucho, pero elaborado por ellos, entendiendo que lo que ellos hacen es bueno y por eso se lo llevan a Dios, pero que no indagan para saber qué Dios piensa, porque en su mentalidad de adoración no está ese ingrediente de saber qué Dios piensa y cuáles son los requisitos divinos. No está en su agenda, porque ellos sienten que ellos son capaces de hacer cosas tan buenas que no es necesario indagar si Dios tiene alguna opinión o no sobre lo que hacen. O sea, que ellos elaboran el proyecto y se lo llevan a Dios. La religión cristiana está repleta de esa clase de adoradores, llena, y lo ha estado desde el principio. Entonces, por eso tenemos que enfatizar que hay que estudiar cuidadosamente esto, porque esto es mucho más trascendental que la idea de pensar pues en el papado, en el Vaticano, en la gran iglesia popular. La cosa es mucho más sutil. Escuche bien, le he contado a algunas personas para ilustrar experiencias que yo he tenido. Le he contado a alguna persona de que en una ocasión, como pastor, había una iglesia que me tenía mucha admiración, mucho cariño y mucho respeto. Y que decidió, pues, darme un presente, hacerme un homenaje, un reconocimiento. Y lo hicieron reuniéndose muchos hermanos que me querían mucho. Esta gente era de un país que me reservo el nombre, y ellos me hicieron un banquete, una comida de mucho respeto y reconocimiento. Me daban el plato nacional de su país, como si me estaban dando la bandera de su país.
fue un día que yo lo pasé muy mal, no sabía qué hacer y me fue muy duro. Porque cuando yo fui a comer esa comida, la cual me reservo, fue muy duro, muy difícil. Yo soy delicado de salud y tiene que ver con la comida. Y ese día yo me paré allí frío delante de ellos y digo, ¿qué hago? ¿O lo como o no lo como? Comerlo es un suicidio. Y yo tengo que ser cuidadoso con lo que yo ingiero. Es un alto costo que yo coma lo que no conviene para mí. Porque mi estómago es muy delicado y tiene una consecuencia. Pero yo no quería hacerle un desaire a ellos, porque lo hacían con todo su corazón. Y lo comí. Y fue muy mal, pero lo comí. Entonces aprendí bien en carne propia lo que se llama reconocer, homenajear, respetar, admirar a alguien y darle. Con la idea de santas intenciones que lo que llevan es bueno. Tan bueno que no hay que indagar sobre el gusto de la persona, porque lo que se le está dando es muy bueno. Se le está dando lo mejor. Así que se pasó por alto preguntar por algún lado a ver cuál era la comida de mi país, porque el plan no era darme lo mejor que yo quería, que a mí me gustara. El plan era más ambicioso. Era darme lo mejor de su país. Y así es el anticristo. El anticristo tiene una meta muy ambiciosa con Dios. Es darle una sorpresa y llevarle lo mejor de ellos. Y eso dice mucho. Pero con Dios no funciona. Dios es como usted y como yo. O sea que Él no es tan complicado. Es como usted y como yo. Él no es exótico. ¿Cómo es usted y como yo? Bueno, yo conocí acerca de un presidente de un país que me reservo, pero que él tenía la particularidad y es que él recibía muchos dignatarios extranjeros. Hacía muchas reuniones internacionales y había muchas reuniones allí que se hacían de presidentes, embajadores. Y alguien que conocía muy bien la política de ese país me contó que él tenía una comisión de alto nivel de personas especializadas en derecho diplomático. Y esa gente, su trabajo era solamente ir de espías, investigadores, a investigar la comida, el plato preferido de cada individuo extranjero que él invitaba a su país. Eso hacía ese grupo, ese era su trabajo nada más. Así que había una invitación y venían presidentes de 30 países, 15 países, uno, lo que fuera. Y esta gente tenía el duro trabajo de ir de país por país como espías, haciéndose pasar allí por gente, estudiantes, o que vendían baratijas, o que eran catedráticos, ellos ya se las arreglaban, pero tenían que conseguir la receta minuciosa del país y de lo que comía esa persona en esa región y todo. Y si podían conseguir la receta, lo hicieron. Para darle lo que quería la persona invitada, su gusto, su plato. Eso no es tan raro. Por muchos lados hay personas que le hacen regalo a uno, invitan familiares y de todo, e indagan conocer cuál es el plato para que no pase un momento tan difícil, tan duro, de estarle dándole la comida nacional, como el himno, como la bandera, algo de respeto. Que la persona que lo va a comer lo interprete como una inmundicia, como un disparate. Porque esta persona está tan ocupada en conferirle valores a lo que tiene, que no le importa la salud de la persona que lo va a recibir, si de eso va a tener una enfermedad, una infección.
¿Cuántas personas en el mundo tienen que estar en reuniones? Políticos y de todo. Científicos, mucha gente de mucha clase en reuniones. Que simplemente cuando salen de las reuniones es a ir con su médico en tratamiento, enfermo por la cosa que comen. Cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera el santuario del desierto, el santuario que Moisés, Dios le mandó a que hiciera. El énfasis de Dios era que Dios le decía a Moisés, haz la cosa, la construcción, con todos los detalles que se te dan. Sigue el modelo. No ponga en el santuario ninguna pieza que no esté en el modelo. ¿Por qué ese tanto énfasis? Porque Dios es como usted y como yo, que usted y yo tenemos sentido común y creemos que si se nos va a dar una cosa a nosotros, no vemos que sea tan raro o exótico que se busque que nos guste a nosotros. Pero el anticristo, él es de esta persona que ellos buscan impresionar a Dios y le dan mucho, lo mejor. Entienden que ellos tienen un gusto de tal magnitud y merecen un respeto que Dios no debe ponerse a ser quisquilloso y pedir detalles a ver si... porque ellos creen que es una falta de respeto si Dios no valora lo que ellos le llevan, que es un desaire que le hace. Eso es lo que pensaba Caín. Caín sabía que Dios tenía su gusto, porque él miró a su hermano Abel que lo seguía. Pero Caín decía, no, yo tengo que impresionarlo, yo tengo que sorprenderlo, yo tengo que llevarle algo que simplemente él quede paralizado. Estas personas son egoístas y arrogantes. Ellos creen que tienen un gusto de tal magnitud que simplemente merecen admiración, respeto. Ellos no valoran los gustos de los demás. Yo recuerdo también un traje que me regalaron a mí. Me regalaron un traje caro, otra iglesia. Fue otra experiencia mala. Este traje fue terrible. Y a poco tiempo yo me deshice de él, lo tiré. Fue un traje caro. Lo compraron de buena marca. Querían darme una impresión. Pero me quedó desastroso. Y rápido tuve que botarlo. Así también Dios tiene adoradores que le enferman el estómago porque ellos quieren impresionarlo con la receta de ellos. Yo recuerdo en una ocasión que me contaban que había en un país en Latinoamérica que tenía mucha prosperidad económica en cierta ocasión. Y muchos extranjeros yendo para allá a trabajar. Pero que ya no querían más extranjeros y ya no le daban más visa. Y los extranjeros siguieron llegando, pero ya no llegaban por el aeropuerto con visa porque ya cerraron, ya no querían más extranjeros. Pero la gente siguió yendo porque había mucha prosperidad económica. Y entraban entonces ahora porque es un país que tenía frontera con muchos países. Y las fronteras son porosas. Y la gente podía entrar por otras fronteras, por selvas entraban. Pero tenían que entrar por unas selvas a donde habían tribus indígenas. Y me contaban que estas indígenas, permitían que esos extranjeros cruzaran esa frontera con una condición. Y era que ellos, esos indígenas tienen una cultura que ellos tratan muy bien a los extranjeros. Y le ofrecen de todo lo mejor que ellos tienen, productos de toda clase y sus mejores bebidas y todo, nativas.
Pero para ellos es un desaire grande que ellos, teniendo santas intenciones, ofreciendo lo mejor y que la gente los rechace, por lo tanto se sienten muy ofendidos y no lo dejaban pasar. Así que me contaban cómo esta gente tenían que cruzar por allí y comerse unas barbaridades que estos nativos producían. Incluso la bebida nacional de la tribu, que era una bebida hecha a base de maíz, masticado con la boca de ellos. Todo ese maíz tenían que dejarlo varios días en agua y luego entonces procesarlo, pero el proceso era la boca. Masticarlo todo con la boca. Para ellos ellos estaban dando su vida, dando cosas extraordinarias. Y la gente dice que la pasaba muy mal tomando muchos de esos jugos de ellos que dejaban envejecer, y muchos de ellos duraban enfermos, le daba fiebre y de todo, y sobre todo delante de ellos preparándole esa bebida masticada que ellos estaban dando su corazón, su vida, su alma, con todo. No sabía que la otra gente estaba temblando al tener que tomar eso, pero para cruzar tenía que hacerlo. Y así es el anticristo. El anticristo simplemente le da a Dios mucho, pero Dios lo interpreta como inmundicia, porque Dios quiere simplemente que se lo respete como usted y como yo, que si nos van a dar un buen plato, que nos den la comida nuestra. Y el anticristo tiene eso, que da a Dios mucho, pero que no le da lo que Dios pide. Y eso es lo que le pasaba a Caín, que mientras Abel era meticuloso preguntando a ver a Dios qué quería Dios, y Dios se sentía bien, la ofrenda que Dios pidiera. Pero Caín decía, no, yo sé más que Dios, tú verás lo que le voy a llevar. Y le llevaba lo mejor, hacía una colección hecha por Caín. La religión cristiana está llena, repleta de adoradores así en este tiempo. Usted no vaya a pensar y decir, pero lo que usted está presentando, eso es ridículo, porque recuerda, eso hace miles de años, usted está hablando de Caín. No, querido, yo le estoy hablando es de la adoración hoy. Usted dirá, no, sí está bien, conocemos como el Vaticano hace una pila de cosas. No, querido, no es el Vaticano, allí hacen un poco de cosas, pero no es allí solo. Incluso podemos mencionar allí, como hablamos de la gente, la religión hoy. Pero escuche, querido, el mundo está lleno de gente que adora a Dios como a ellos les parece. Gente que adora a Dios, pero que nunca va para preguntarle a Dios los requisitos divinos. Que ellos tienen una lista infinita de requisitos para adorar, pero que la elaboran ellos. Que cuando usted va en la Biblia encuentra que ellos no toman tan en serio los detalles divinos. Y cuando usted le saca en cara algún detalle, dice, no, ¿y tú crees que Dios me va a condenar por eso? Porque para ellos las quisquillas divinas y los requisitos divinos no son tan importantes. Simplemente ellos se hacen portadores del gusto de Dios. Ellos dicen, el gusto de Dios lo manejo yo. Esa vestimenta así, yo me tomo el lugar de yo decir que a Dios no le molesta. Ellos no le han preguntado a Dios si esa vestimenta, si esa música, si ese horario de llegar a los cultos, si esa fidelidad, porque ellos no andan indagando, porque esa no es su filosofía de indagar los requisitos divinos. Simplemente no está en su agenda, esa no es su manera. Ellos le dan a Dios lo mejor, pero ellos se sienten bien dándole lo mejor que ellos tienen. Y Dios tiene una receta, Él tiene una lista, Él tiene requisitos. Y Abel buscaba eso. Hacía lo que a Dios le agrada. Y el anticristo tiene muchos adoradores que ellos le llevan a Dios lo que a ellos le agrada. Ese es el problema que pasa en esta situación con este estudio.
Ese fue el problema de Caín. ¿Cuál es el problema de esta gente? Que esta gente le exige a Dios que los acepte y que los salve con el proyecto de ellos. Y cuando Caín vio que Dios no aceptó su ofrenda, se ofendió mucho. Hasta el punto que invitó a su hermano Caín, Abel, al monte y lo mató. Y la molestia que sufren es muy grande. Porque ellos son secuestradores de Dios. Ellos son estos secuestradores. Ellos van a la presencia de Dios y van armados diciéndole: Jehová, mira, te hemos traído esto. Queremos ponerte al día de que tengas cuidado como tú trata nuestro, no nos haga desaire. Ellos van dándole órdenes a Dios. Y Dios no tiene mucha alternativa con ellos, porque el hecho de que Caín mate a Abel indica que quería matar a Dios. Molesto. Que si lo encuentra lo mata. ¿Por qué? Porque ellos le hacen saber a Dios que Dios tiene que sujetarse a ellos. Y que ellos están resueltos a matarlo si él no se sujeta. Porque ellos, en su corazón ha entrado un ingrediente que ellos a Dios quieren hacerlo su peón. Mientras Abel fue para convertirse en un ladrillo del proyecto divino, buscando que Dios le dijera dónde encajar en su plan y colocarlo en su plan, el anticristo trata a Dios yendo a reclutar a Dios para colocarlo en su plan. Dios es un ladrillo del proyecto del anticristo. Caín decidió que Dios fuera parte de su plan. Caín tenía un plan con Dios, mientras que Dios tenía un plan con Abel. Dios tenía un plan con Abel. Caín tenía un plan con Dios. Los adoradores correctos, ellos descubren que Dios tiene un plan con ellos. Los adoradores del Dios correcto, pero que adoran en forma incorrecta, ellos tienen un plan con Dios. Usted dirá, pero es que Caín y Abel hace mucho tiempo que existieron. No, yo estoy hablando de hoy. Hoy tenemos millones de personas que ellos van delante de Dios y ellos se las arreglan a ver cómo ellos pueden encajar en el proyecto divino. Pero va a encontrar un grupo a veces mayor que ellos le llevan a Dios los planes. Descúbralo eso en la oración, por ejemplo. Millones de personas van delante de Dios orando y le llevan el plan a Dios. Millones están delante de Dios pidiendo a Dios. ¿Sabe qué le piden? Que Dios le haga proyectos que ellos tienen. Millones de gente van delante de Dios buscando la ayuda divina. Y le llevan el proyecto diciéndole que ellos van delante de Dios para que Dios les realice un proyecto. Abel fue buscando a ver si encajaba en algún proyecto de Dios. Caín fue y le llevó el proyecto. Y eso no pasó hace miles de años, eso lo tenemos hoy. Millones de gente va delante de Dios buscando la ayuda divina. Y va y le presenta allí un plan y le dice: Señor, he venido aquí porque yo tengo que casarme. Y le lleva a la persona también. Y la fecha. Usted está seguro que si usted se reuniera en una reunión íntima con Dios y Dios tuviera algún plan con usted, ¿usted está seguro que el plan que Dios tiene es que usted se case? Yo no digo que no, el problema es la manera. La manera es de que hay algunos que ellos a Dios lo usan para todo, pero lo usan para proyectos que ellos elaboran. El apóstol Pablo trabajaba para Dios y le llevaba el proyecto. ¿Cuál proyecto le llevaba?
perseguir a la iglesia de Dios. Un día fue derribado al suelo. Dios le hizo saber que él estaba llevándole los proyectos a Dios. Y Pablo cambió eso. Y ahora Pablo dijo, espérate, ya no voy a ir delante de Dios llevándole un proyecto, yendo delante de él con la agenda ya hecha. Voy a ver si él tiene una agenda. Y Pablo desde ese momento en adelante se dedicó a trabajar en una agenda que le hacía Dios. Probablemente una persona va delante de Dios con una agenda hecha de casarse, llevándole la persona y la fecha. Y puede ser que Dios tenga planes de que la persona se case. Pero él no está seguro si es en esa fecha y con esa persona. Pero como la gente que adora como Caín, utiliza a Dios. Dios es un ladrillo para sus planes. Ellos le llevan el plan a Dios. Así que ellos hacen una lista infinita de proyectos y pasan toda su vida llevándole proyectos a Dios. Ellos creen que están honrando a Dios con eso, diciendo, no, si yo lo consulté. Usted no lo consultó. Usted lo consulta si usted va sin planes, a ver si Dios tiene un plan. Usted le llevó los planes. Entonces, ¿qué dice la Biblia del anticristo? Dice que el anticristo, el hombre de pecado, se hace pasar por Dios, se siente en el templo de Dios. El que está haciendo eso, está sentado en el templo de Dios, en la silla de Dios, y Dios afuera. Cuando yo voy delante de Dios y yo le llevo el proyecto, Dios soy yo. Y Dios es mi siervo. A la mayoría de los religiosos desde el tiempo de Caín, la mayoría, Dios es su asistente, su ayudador. Ellos son los que mandan. Dios es el peón. Y se pasan toda la vida usando a Dios de peón. Y Dios tiene que por toda la vida hacerle sus cosas. Y ese es el trabajo de Dios, hacerle cosas. Y muchos dicen, pero que lo que yo estoy haciendo es para Dios. Sí. Iglesias que van delante de Dios, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a comprar un templo. Usted ha ido delante de Dios y se reunió a ver si Dios tiene planes de que usted ahora gaste $1 millón o medio millón de dinero en ladrillos en ese sitio. Pero como no hay esa meta de mirar a ver proyectos que Dios sugiera, sino el proyecto lo sugiero yo. La trampa es que dicen, pero es para Dios. ¿Tú crees que si Dios se reúne contigo, si tú te reúnes con Él, Dios sugeriría que tú ahora te dispongan a durar 30 años para pagar $1 millón en un edificio allí? Pero es un proyecto que a mí me gusta. Y yo creo que a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque las intenciones son santas. ¿Por qué? Porque en ese edificio caben 300 personas para una iglesia buena. ¿Y qué si Dios tiene contigo otro plan? De mandarte a la India o de mandarte en el mismo país a otro pueblo para que tú no te gastes 30 años bregando con ladrillos, sino predicándole a la gente en la calle. Para que al igual que la iglesia primitiva, se llene el país de la palabra de Dios, predicándole al populacho, a los caminantes, sin paredes. Tirando proyectos de salud para que millones de personas ignorantes que viven enfermos puedan conocer mejor o hablar por una emisora donde llegue a la gente. Es el anticristo. El problema es que trabaja para Dios. Eso era Caín. Y cree que por eso ya el proyecto es divino, porque es para Dios. Y que es tan bueno que simplemente preguntarle a Dios es perder el tiempo, dicen.
asumen que si preguntan a Dios, Dios va a decir lo mismo, que eso es fantástico. Eso es colocarse en lugar de Dios. El creer que Dios simplemente no vale la pena preguntarle, porque lo que yo estoy haciendo es tan excelente que es perder el tiempo preguntarle, porque a todas luces es lo que Dios debía hacer. Ese es el anticristo que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y la religión tiene mucho de eso hoy. Usted oye mucha gente haciendo mucho culto en muchos lugares. Y muchas partes especiales, y muchas canciones, y muchas liturgias. Y tú le preguntas a esa persona, tú consultaste a Dios, le preguntaste si esa receta es la preferida de Él, y se van a enojar. ¿Sabe por qué se van a enojar? Porque van a decir, la verdad que no te entiendo. Tú no sabes que lo que le estoy llevando a Dios es mucho y lo mejor. Y ese argumento de que lo que lleva es mucho y lo mejor mío, ellos creen que es suficiente para justificar que, o sea, ¿cómo vamos a imaginarnos que Dios esté molesto cuando le llevamos mucho y lo mejor? Y esa actitud es el anticristo. Porque simplemente le ha dicho a Dios, Señor, quítate del trono, ponte a un lado, que yo me siento, porque yo sé bastante bien manejar tus asuntos. Ese es el pensamiento del anticristo. Era el pensamiento de Caín. Era el pensamiento que Abel no aceptó. Ese pensamiento que estoy compartiendo contigo, querido, es sutil. Es fácil nosotros mirar para el Vaticano, mirar acá, mirar allí, mirar al anticristo en muchos lugares. Fácil. Pero leer bien la religión para mirar cómo es que Dios piensa, ya es más difícil. Es poco lo que la religión, en la historia de la religión, ha ido a consultar a Dios, a mirar si Dios tiene alguna sugerencia. Muy poco. Muy poco. Y es la razón por la cual la religión ha sido un fracaso. Te voy a adelantar, voy a terminar con esto. Y quiero además decirte, si tú quieres llamarme en alguna oportunidad, puede hacerlo. Mi número de teléfono es 646-321-7511. 646-321-7511. Te voy a adelantar, voy a terminar ya. La religión de Israel. Esa religión que está allí gloriosa, llena de éxito. A donde Dios allí hacía esas grandes matanzas. A donde había allí esas grandes matanzas en el Antiguo Testamento en nombre de Dios. Dios no estaba de acuerdo con eso. Eso eran proyectos llevados por los hombres. Allí lo que se estaba practicando era lo que los judíos pidieron. Que le dijeron al profeta Samuel, no queremos que tú nos juzgue. Queremos que nos ponga un rey como las demás naciones que nos saque a la guerra. Que nos saque a la guerra. Y esas guerras en Israel eran guerras que eran copiadas de las naciones de alrededor. Todas esas matanzas. Eso era servicio a Dios, pero hecho con el gusto de la cultura, de la moda de su tiempo. Es por eso que con todos esos éxitos religiosos, la nación de Israel fue un desastre y desapareció. Porque esa receta a Dios no le gustaba, y es por eso que Cristo fue claro con eso, a donde no se permite en el Evangelio de Jesucristo.
esas masacres y matanzas. Cristo es el que ha traído el culto correcto. ¿Qué dijo Cristo del Padre? Orando, Cristo dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El resto del culto, la gente le lleva a Dios lo que a ellos le agrada. Por lo tanto, la religión de ellos la diseñan ellos. Y se la dan a Dios. Y Dios tiene que aceptarlo. Porque ellos llevan lo que a ellos les agrada. Adoran dando lo mejor que tienen. Pero no le han preguntado a Dios si ese es el plato del gusto de Él. Porque ellos no tienen interés en eso. El interés de ellos es que Dios aplauda sus cosas buenas. No si le agradan. Que Dios le bendiga abundantemente. Mañana, si Dios quiere, con el favor de Dios, nos vemos a la misma hora, 6 de la mañana, hora de Houston, Texas. Un feliz día.